Ya estamos. Tanto tiempo, Fernando Ibáñez, que no te veíamos por acá. Sí, ¿viste? Bueno, genial. Entonces los veía, no estaba, pero los veía. Claro, lo que pasa es que tuvimos que ponerlo del otro lado, contar la historia de verdad, porque teníamos tan poco público del otro lado que tuvimos que hacer un rock por ajedrez, poner. Claro. Así que cada uno de nosotros va a estar un tiempito del otro lado como para levantar un poco el rating, porque venimos muy mal. Sí. Ya no sabemos qué hacer. Sí, sí. Yo, o sea, digan que no me lo tomo personal, porque siempre la variante estoy siendo yo. Es como que... Pero bueno, vamos a hacer de cuenta que no me di cuenta. No queremos decir nada, pero como cambió el rating. No es nada personal. No es nada personal. Se empezó con un día, ¿viste? Primero los días. Sí. Es un claro trabajo para mi ego. Exacto. Pero sí, y lo que decíamos recién antes de que se prenda la transmisión es para qué contribuir a temáticas de que dan... Hoy justamente lo hablaba con una persona con la que estaba hablando, que se fue a otro país, y justamente me estaba diciendo, se fue a Europa, y me estaba diciendo lo que tardó en desconectar y empezar a pensar en euros y dejar de hacer la comparación constante de pesos. Porque claro, vos te vas afuera, a mí me pasó también, vos te vas afuera y decís, y lo pasás y no tenés que pensar en pesos afuera, tenés que pensar en la moneda en el país que está, porque si no te vuelves loco. Sí. Y bueno, y justamente hablamos de esto, y yo le decía de que en realidad es una locura cuando te pones a analizar de que un puto billete, ¿sí?, no es el puto billete, ¿no? Es la asociación emocional, la supervivencia, bla, 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 dispara a todos los medios que tiene que ver con la simbología del dinero, que domine, que tenga que dictaminar el estado emocional de mucha gente, el estado mental y un montón de cosas, ¿no es cierto? O sea, es increíble y es como que estamos todavía el huevo o la gallina, ¿no? Es como que decir, a ver... ¿Se toman decisiones basadas en el precio del dólar, por ejemplo? ¿O las decisiones y efectos de esas decisiones generan el precio del dólar, ¿no? Entonces, o te pones por cola o te pones por cabeza, ¿sí? Entonces, o lo sufrís a lo inevitable o lo utilizás a tu favor. Pero, a ver, como seres humanos somos mucho más que un valor monetario. Eso realmente me estremece, me saca. Realmente no podemos estar tan dormidos como sociedad, reaccionando a un estímulo externo que es cuánto está el dólar, ¿viste? Cuánto está el dólar, y es todas las conversaciones, ¿viste? Y ya es como que es monotemático el tema. Entonces, bueno, nada, es por ese tema la alusión a eso. Pero bueno, hablamos del otro gran tema que se desencadenó el día sábado. Sí. Que nos desayunamos con este tema y que obviamente acá lo politizaron enseguida, porque acá en Argentina todo se politiza, ¿no? Todo. Donald Trump compra un sándwich de salame y queso y ya eso acá significa el Papa, digamos, come omelette de desayuno y ya acá se politiza y bueno, y lo que pasa, bueno, todo se politiza. Sí, igual ahí me sorprendió un poco, no sé si me sorprendió, pero a ver, me llamó la atención justo uno de los candidatos que ya siempre había manifestado su intención, digamos, no sé si su política exterior, y bueno, ahora es como que vi un montón de comentarios, digamos, en contra de eso, como a favor de la guerra y, digamos, de estos acontecimientos que pasaron, que, a ver, no importa de qué lado es, hoy es uno, ayer era el otro que está, y como apoyando eso, ¿no? Como una sed de venganza. Eso es lo que noto, digamos, ¿no? En toda la sociedad y en todos los comentarios, y bueno, hay que lincharlo, está bien que se ataque, está bien que... Es más, yo creo que a este político, a Milei, que salió a respaldarlo a defender el pueblo de Israel, no sé si apoyarlo, a defenderlo. Y vi muchos comentarios de mucha gente que lo votaba,
y decía ahí dejar de votarlo, justamente, no sé si era gente que realmente o eran todo lo que es, pero me llamó la atención impresionante. A ver, de 10 comentarios, siempre me gusta comparar un poco así, de unos 10 comentarios, unos 8 en contra, digamos, de Sí. su postura, digamos, y apoyando, lo que más me llamó la atención, apoyando a la violencia, digamos, o sea, a ver, eso me parece como que lo más bajo de la humanidad, apoyar la violencia en cualquier aspecto. Y bueno, eso me llamó la atención. ¿No? Bueno, La violencia. esa es la ignorancia, ¿no? Esa es la ignorancia, porque eso estas son las cosas en divisores de agua que contribuyen a una grieta ya en esto ya mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pasa en Oriente es un relojito, ¿no? Y se desencadena un montón de reacciones y ya tocante a la ideología. Y la gran ignorancia que hay justamente es que la vida como valor está más allá de una ideología. Entonces, más allá de que mucha gente por ahí no esté de acuerdo con la filosofía Israel o del Estado judío, ¿sí? O de Palestina o lo que sea, estén a favor de quién, le parezca justo, injusto, todo eso. Más allá de eso, que cualquier cosa es entendible, respetable y son opiniones, el hecho de la vida siempre tiene que estar defendido, o sea, el valor de la vida, sobre todo cuando son ataques de características bárbaras, ¿no? O sea, este nivel de ataque lo hacían los bárbaros de alguna manera. Y más allá de esto, que no tiene precedentes en ese país, lo que llama mucho también la atención a nivel internacional de las personas que están al tanto de todo lo que es los movimientos geopolíticos, estratégicos y sobre todo de inteligencia, es cómo le pasó esto a Israel, siendo que se viene gestando hace más de un año este ataque. Se viene gestando más de un año. Ahora, lo interesante, a mí me gusta siempre ir a lo más profundo, porque lo superficial es la manifestación de algo más profundo, termina siendo, vivimos en un mundo de causa y efecto. Hay un patrón en la historia del pueblo de Israel que siempre, cuando se desvirtuó y no se corrigió en el camino, que se dividió entre problemas internos, se dividió entre sí, y eso no lo resolvió, sino que se profundizó, vinieron advertencias, se enviaban profetas y demás, traían avisos y todo, y no se corregía, bueno, eran invadidos por enemigos. Entonces, esto es así también, ¿no? Pasó así. Claro. O sea, había conflictos internos, por lo que yo entiendo, y como que el enemigo de alguna manera aprovechó y bueno, y se descuidaron. Es un dicho también que en las familias, dice, cuando los de adentro... Martín Fierro. Algo de Martín Fierro, ¿no? No me acuerdo bien la frase, capaz que alguno de ustedes dos la sabe. Cuando los hermanos se pelean, Exacto. los devoran. Los devoran los de afuera. Creo que es un mensaje, ¿no? Los hermanos sean unidos, que esa es la ley primera. Bueno, entonces, a ver, esa unión, esa desunión de forma interna permitió que los de afuera por ahí lo atacaran de alguna manera. Y yo creo que eso puede ser un ejemplo para llevarlo a la familia o para llevarlo al mismo mundo en general, ¿no? Digamos así, esta desunión y, a ver, que es mucho más profundo, todas las desuniones que hay hoy en el planeta y que nos lleva a que nosotros mismos nos estemos destruyendo, ¿no? Entonces, por distintas ideologías, de izquierda, derecha, o sea, cualquiera de los dos bandos, es más, yo justamente el fin de semana me tocó presenciar una historia acá de uno bien de izquierda y uno bien de derecha, y son familias más, son parejas. Estuvieron involucrados, uno del lado más izquierda de los 70 y el otro del lado bien de derecha de los 70. De los 90. Y bueno, a ver, porque esto llega a las mismas familias, ¿no? Cuando empiezan esas divisiones después, bueno,
todos sabemos cómo termina, digamos, o sea, de alguna manera termina pudriéndose todo, como, a ver, de alguna manera creo que por lo menos a mí me llamó la atención esas dos cosas, ¿no? La desunión adentro y cómo los de afuera los devoran, digamos, de alguna manera. Y otra cosa, esta cuestión de la violencia de todas las partes, ¿no? Como esta sed de venganza, que lleva a una cuestión muy primitiva, si quiere, que ya no es más civilización, digamos, como que vale cualquier cosa. Y del otro lado, viendo a ver ahora cómo viene la venganza de esto que Ya se están vengando. Ya se están vengando. Y eso es como decir, bueno, che, empieza el huevo y la gallina, ¿cómo termina este ojo por ojo, diente por diente, digamos? Sí, lo que pasa es que en términos internacionales, términos de estrategia militar, eso siempre pasa, ¿no? Cuando hay un país tan asediado y tiene un bloqueo militar, como por ejemplo Israel, ¿qué pasa? Toda la comunidad internacional, pero además sobre todo sus enemigos, están observando cómo reacciona. ¿Por qué? Porque si no están sacando cuenta para decir, es débil, es fuerte. Entonces, si no reaccionan, si no toman venganza, entonces se ponen en un blanco fácil. Se abren las puertas a más ataques. Entonces, tienen que responder. Eso tienen que responder. Por eso históricamente ha sido así. Entonces, ahora, el tema, cualquier expresión es una expresión diferente del mismo ego, ¿no es cierto? Cualquier expresión, derecha, izquierda, lo que sea, son diferentes expresiones del ego, ¿no? Ahora, que reclama para sí la razón. Ahora, acá lo importante que hacer es que el ego se alimente y prevalece cuando nos olvidamos de que hay un otro, ¿sí? Es el enaltecimiento del individuo en la división del otro, en la diferenciación con respecto al otro, porque siempre la luz, el amor y todo eso reina y se fortalece en la unidad. En la división prevalece el ego. ¿Por qué? Porque vos te refugias como supervivencia en una entidad propia, parte tuya, porque no tenés conexión con el afuera, ¿sí? Entonces, y ya empezás a ver el otro como una amenaza. Por eso empieza el ataque y por eso queda la conexión a ideología, formas de ver y todo eso. Entonces, creo que es muy interesante, muy importante lo que vos mencionás, Nahuel, de que esto llevado absolutamente a todo, en todos los órdenes, con nosotros mismos, con nuestros negocios, con nuestros equipos, con la pareja, con la familia, todo. Siempre que hay una división, siempre que hay una pelea, siempre que hay una cosa, en realidad perdemos conciencia que en realidad el crecimiento, la competencia con nosotros mismos, el crecimiento es hacia afuera, hacia adelante, los objetivos es hacia afuera y no es... Y te das cuenta que cuando no hay un objetivo y no se dirige la energía hacia un objetivo de crecimiento, hay un estancamiento, se envicia y empieza un proceso autodestructivo. Que dejo todo el camino allanado al enemigo, ¿no? De paso. Pero en realidad el enemigo es un efecto de yo mismo que me convertí en mi propio enemigo. Exacto. César. Estaba escuchando. Sí, siempre se escucha eso que o se juega a favor o en contra, se toman postura. Acá el tema es que siempre esa situación maniquea de bueno o malo, siempre permanentemente blanco o negro. Sí, hay cosas objetivas y es que, por ejemplo, es un conflicto en donde están muriendo muchos civiles, lo cual ya es malo, ya que mueren personas militares, pero digamos de alguna manera es su profesión, es su vocación, pero acá nos encontramos con que hay muchas muertes civiles. Acá yo no veo que haya un bueno y un malo. Acá hay un juego geopolítico en donde no solo involucran a los actores que aparecen en superficie como es el pueblo palestino y el Estado de Israel, sino que hay superpotencias detrás y potencias medias que también hacen su juego político a conveniencia. Acá me gustaría aclarar que mucha gente se confunde y generaliza, por ejemplo. Cuando se critica al Estado de Israel,
¿sí? Entonces eso genera y fomenta el odio hacia el pueblo judío. Y hay que diferenciar el pueblo judío del Estado de Israel. Son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? El pueblo judío y el Estado de Israel. Pueden ser ambas o no. Pero cuando internacionalmente se condena al Estado de Israel, no se debe confundir con condenar al pueblo del Estado de Israel, ¿sí? Eso me parece una aclaración importante, y lo mismo es válido para el pueblo palestino. Hay que recordar que Palestina no es un Estado, una nación, es un pueblo. Justamente el conflicto acá no es religioso. El conflicto entre el Estado de Israel y los países árabes, que ha tenido tradicionalmente, jamás ha sido de un trasfondo religioso, sino territorial. El problema es territorial. De hecho, ambas religiones han convivido ahí durante miles de años, incluso ha estado el cristianismo en la zona. También ha habido gran tolerancia, tanto en el actual Estado de Israel, cuando estuvo el dominio islámico en la zona, eran mucho más amplios en cuestiones religiosas que el propio cristianismo medieval de aquella época. Entonces, el problema no es religioso, sino es territorial. Y en todo caso, cuando criticamos, hay que criticar a los gobiernos y no a los pueblos, ¿sí? Porque una cosa es el Estado de Israel como institución, como gobierno, y otra cosa es el pueblo de Israel o el pueblo judío. Lo mismo es válido para los palestinos, que, reitero, no son un Estado, pero tienen un gobierno. Y el pueblo, ciertamente que después nos metemos en que, bueno, si los votan, no los votan, y eso. Pero, y hay otra cuestión, y es que acá, el Hamas, que es quien lleva adelante este ataque sorpresivo, yo me quedaba con lo que decía, que como no supieron hace un año, bueno, también pasó en Estados Unidos con las Torres Gemelas, o sea, los mejores servicios de inteligencia también se les escapa la tortuga de vez en cuando. Pero recordemos que en este caso hay el gobierno de la autoridad palestina se ha históricamente, desde que nace el conflicto hace unos 70 y pico de años, siempre han habido dos fuerzas importantes. La OLP, el representante más conocido, famoso mundialmente, era Yasser Arafat. Y luego, ya con el tiempo, se crea el Hamas, ¿sí? Incluso, bueno, no vamos a ahondar, pero los orígenes del Hamas también están los servicios de inteligencia occidentales metidos en la creación del Hamas para debilitar el poder que tenía la OLP. Bueno, hay todo un trasfondo que no vamos a entrar a ahondar. Lo importante de esto es saber que el Hamas es una organización terrorista, ¿sí? Y eso les tiene que quedar en claro a todos. Es una organización terrorista, declarado por muchos países del mundo como organización terrorista, y cuyo financiamiento es muy turbio, si bien todo es turbio en el mundo, pero quiero decir que detrás del financiamiento, de la tecnología y de toda la logística que utilizó el Hamas para este ataque está la República Islámica de Irán. Y hay que decirlo. También hay que decir que no todos los árabes están en contra del Estado de Israel. No. Tenemos ahí mismo Egipto, el gran país árabe de la zona, una potencia regional, que fue el primero que firmó la paz con el Estado de Israel. Creo que fue Sadat, en ese momento el presidente de Egipto, que firma la paz con el Estado de Israel. Jordania, Arabia Saudita y otros países más del Medio Oriente que tienen una relación pacífica con el Estado de Israel. O sea que no hay que hacer esto River Boca, ¿sí? No es maniqueo bueno o malo, no, hay grises, hay situaciones, pero hay que tratar de ser objetivo y sí condenar, porque acá no hubo una declaración de guerra, fue un ataque terrorista. Entonces, podremos polemizar en algún momento o no
a ver de quién tiene más razón o menos, bueno, pero acá en este hecho puntual fue un ataque terrorista porque no hubo una declaración de guerra de acuerdo al derecho internacional y se atacó directamente también a civiles, incluso hubo secuestros. Sí, de hecho el ataque en realidad era encarnizadamente a civiles, ¿no? Pero incluso con celebración y todo, claro, como trofeos, ¿no? Como trofeos de guerra. Igual a mí me parece, está muy puntual tu explicación en la distinción de Estado y pueblo. En realidad, en general, también hay que remontarse a la historia del antisemitismo, ¿no es cierto? O sea, ya hay algo ya mundial que más allá del Estado hay mucha gente que siente rechazo por un judío, ¿no? Lo que también hay que distinguir es que el judío como religioso, de religión judía, o el israelí, digamos, ¿no? El israelí que es el oriundo de allá o el que vive allá, ¿no es cierto? Pero, o de la raza, porque en realidad todavía quedan tribus dispersas. De hecho, lo que más predomina ahí en el Estado de Israel, que en realidad es una pequeña porción de lo que originalmente tenían, todavía no recuperaron todo, están tipificadas las dos tribus de Judá, ¿no? Judea era el sector donde estaban emplazados en su momento, le decían Judea, una forma de llamar a la tierra esa, Judea. Pero las dos tribus de Judá, de la gran división que hubo en su momento, que se dividió en dos reinos, Israel, ¿sí? y Judá. Y las 10 tribus, llamadas comúnmente como las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, todavía están en la diáspora, ¿sí? Y hay partes, hay gente especialista que estudia esto y viene estudiando hace muchos años, tipo Indiana Jones y demás, que estudian y desde el ADN, desde los rasgos físicos, desde los rasgos como raza y todo, que hay en el continente africano, en varios lados, ¿no es cierto?, que todavía no regresaron de la diáspora al Estado de Israel. Entonces, hay un rechazo, y más allá de lo político, que también es discutible porque obviamente Hamas es un grupo terrorista, pero ya al ser financiado por un Estado, ya ahí se convierte en otra cosa, ya más compleja, y estamos en guerras modernas, no de otra era. Ya antes se podía divisar mejor, especificar e identificar mejor al enemigo, ahora es como que está en todos lados y está como difuso, ¿sí? Y lo que hay que ver un poco también es este tema de que no solamente, sí, obviamente hay intereses, todos meten la cuchara de alguna forma, China, Rusia, bueno, Estados Unidos, bueno, hay de acuerdo a sus intereses, sus alianzas y demás, pero también no hay que perder de vista el trasfondo espiritual de todo esto, ¿no es cierto? Que en definitiva es la raíz de todo lo que se manifiesta acá en lo visible, que es ese profundo odio, ¿no? Porque cuando vamos a la lógica, hay cosas que simplemente desde la lógica no tienen una explicación lógica, ¿sí? No hay una explicación lógica. Es más, también este tema de que pelean por lo territorial, sí, pelean por lo territorial, pero también desde lo religioso. ¿Por qué? Porque Israel reclama esa tierra porque teóricamente es el único estado que tiene títulos sobre su tierra. Ningún otro estado tiene. O sea, y se basan en la Torá, ¿no es cierto? en decir. Entonces, ahí ya se mete la religión. Y además, como les lavan los cerebros y los preparan a los guerrilleros, a los terroristas o lo que sea, también le meten la famosa Guerra Santa o la famosa cosa. Entonces, ahí ya le meten la religión. ¿Por qué? Porque siempre de alguna forma se usa la religión, porque ¿cómo convences a un tipo que vaya, se inmole y se mate? ¿Cómo convences? Y le tenés que dar un discurso de trascendencia del más allá. Y ahí ya entra la religión, ¿se entiende? Entonces es complejo, hay muchas cosas mezcladas en esto, y creo que a veces al querer simplificar algo tan complejo, ahí es donde contribuimos más al problema que a la solución, más allá de que obviamente en esta conversación no hay una solución de nada, ¿no? Pero estamos solamente conversando. Pero simplificamos, dejamos afuera un montón de cosas, complejidad que es, al estar involucrados seres humanos, bueno, ya es mucho más complejo que eso, ¿no es cierto?
Pero creo que más allá de todo este análisis y un montón de cosas que también estamos diciéndolo y basándonos en lo que conocemos, porque también hay un montón de trasfondo que no conocemos, creo que acá lo importante es tener en claro y rescatar como humanidad y como cultura y decir, a ver un momento, más allá de las ideologías, de las razones, de todas estas cosas, están matando gente. Nada debería justificar el matar a otra persona. Nada, absolutamente nada. Y eso creo que como humanidad, a esta altura, en este siglo, lo deberíamos tener en claro. O sea, evidentemente, o sea, los animales no hacen algo de eso. Entonces, no estamos expresando lo que nos hace humano, porque lo que nos hace humano es justamente, en esencia, son muy poquitas cosas. Y una de esas cosas es la empatía y dos, el deseo de adhesión con lo superior, ¿no es cierto? Y ninguna de estas dos cosas están presentes en esto. No, eso es lo que yo veo, pero bueno, por algo sucede también, ¿no? Todo esto. Y por ahí yo ignoro, a lo mejor ustedes conocen un poco más de teología seguramente, muchísimo más, yo no conozco nada sobre el tema. Y como sabemos que hay una cuestión de causa y efecto, digamos, no quiero justificar que los judíos tengan que ser siempre, digamos, pero tampoco me como que son la víctima siempre, digamos. ¿Hay alguna cuestión de base, digamos, que ustedes, creo que con vos, Fer, lo hemos hablado, por lo menos de lo que dice en la Torá, de que no sé si los islam eran parte de un hijo no reconocido, no sé cómo era el tema ahí, no sé, había una cuestión. Agar se hizo el EVA test y en realidad había quedado embarazada. Bueno, no sé, porque justamente ignoro del tema, pero a ver, nunca me quedó bien en claro, más allá que hay una cuestión territorial, y si es, no me queda del todo claro que solamente sea territorial, digamos, es una cuestión de las religiones, solamente, no es tan complejo, es más simple, es solamente una cuestión de ego, decir, bueno, de acá para acá. Ah, hay un dato curioso, cuando investigando, cuando en 1948 se establece el Estado judío, ahí, que Argentina y un lugar de África eran tres los lugares para determinar de dónde iban a ir a parar los judíos, el Estado judío. Digamos, Argentina estuvo dentro, le iban a dar una parte de Argentina. ¿Sabías eso? ¿Sabían ese No. dato? Sí, ahí se manejó, en realidad eso lo decidió la ONU después. Exacto. Después de la conferencia de Yalta, la famosa conferencia de Yalta, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los vencedores, las grandes potencias, empiezan a barajar. Ahí entra otra cuestión que es el famoso, o el conocido, alguna vez alguien escuchó nombrar el sionismo. Sionismo, bueno. Cuando se maneja la posibilidad de la creación del Estado de Israel. Eso fue en el 1800, 1890, por ahí. Claro, las grandes potencias, bueno, y los sionistas del momento, o sea, los que Hertz, propugnaban, periodista y abogado, el fundador del sionismo. los que propugnaban digamos, la creación del Estado, manejaban, por ejemplo, el proyecto Patagonia, que era acá en la Patagonia Argentina, por ejemplo, se barajó también entre las posibilidades. Después, bueno, la historia ha sido otra. Igual con el término antisemita, digamos, yo no creo que todo el mundo, por eso yo no creo en esto de estas posiciones maniqueas de yo tengo la razón y vos estás equivocado. No, yo no creo en eso. Cuando nos referimos o cuando se refieren generalmente es un antisemita, generalmente se asocia que es que odia a los judíos. Y acá hay que conocer que los semitas, la raza, los semitas, son tanto árabes como lo pueden ser judíos, ¿sí? Y también hay que decir que dentro de lo que es el judaísmo tenemos los nazis, digamos,
y los sefaradíes. Unos son más semitas de tradición, o sea, más en común como raza, como etnia, con los árabes. Y hay otra rama que es la que pobló mayormente Europa, que después se traslada, y hay muchos hoy viviendo dentro del Europa Estado, del Este. dentro del Estado de Israel, que hay más judíos fuera en el mundo desparramados que en el propio Estado de Israel, también hay que decirlo. Pero estos que se convierten al judaísmo eran los házaros o cázaros, ¿sí? Estaban ubicados más o menos, para que la gente tenga en cuenta, en lo que hoy es la actual Ucrania, un poquito más al sur de Kiev. En esa zona había un pueblo que eran los házaros o cázaros, un K, que, bueno, en un determinado momento adoptan como su religión al judaísmo. Sucede eso en el transcurrir de los años, y se van trasladando, se van movilizando de esa zona más al occidente europeo, y bueno. Entonces, son un montón de detalles que por ahí la gente desconoce. Entonces, si uno es antisemita, es antijudío y antiárabe. Claro, sí. Lo que pasa es que está más, en realidad, semitas es el término porque son hijos de Sem, uno de los hijos de Noé, ¿sí? De ahí viene. Por ahí venía el tema. Claro. A ver, yo buscaba ir un poco a la base para decir, che, bueno, ¿de dónde viene esta ¿por qué los judíos son tan... Para ver, hay pueblos que el pueblo de Israel, cuando era nómade, cuando se fue de Egipto, para ir a conquistar su base, lo que iba a ser su territorio, la famosa tierra prometida, tuvo que enfrentar varios pueblos que también eran nómades, y otros que estaban ocupando esas tierras, y la tuvo que limpiar, digamos, para poder los amalecitas, los madianitas, después conquistar Jerusalén, los jebuseos, ¿sí? ¿Limpiar qué le llamás? Y borrarlos. O sea, tuvo que matar a otra persona para ir a conquistar su tierra prometida. Exactamente. Y de ahí viene toda la bronca, ¿o sí? No, pero pará. Entonces, él quiere el atajo, quiere la respuesta ahí ya simple. Ahora, después, es eso por un lado. Por otro lado, mucho antes de eso, Abraham, ¿sí? Cuando tiene la promesa del hijo, y él ve que se queda mayor y que su esposa es estéril, ¿sí? De hecho, se llamaba Sarai, la esposa, porque justamente era la estéril. Dice, bueno, Dios me prometió un hijo y me prometió una nación, o sea, yo no tengo ni un hijo, o sea, no sé de dónde va a salir. Entonces se acostumbraba en la época, en la cultura, de que la misma esposa, o sea, en esa época culturalmente, si la mujer no tenía un hijo, o sea, no cumplía su propósito en la vida, ¿sí? Entonces le daba a una sirvienta para que vaya, esté con el marido, y ese hijo lo adoptaba como si fuera de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser sirvienta, al ser esclava, no tenía, o sea, todo lo que surja de ella, incluso ella misma, era propiedad de los amos, ¿está? Entonces ahí fue que nace Ismael, ¿sí? Pero después del tiempo, Sara queda embarazada, ¿sí? Y que es de donde nace Isaac, y que Isaac por definición es risa, ¿no? Risa, porque ella se rió por su falta de fe, pensando de que, dice, pobre, estos ángeles que le vinieron a decir a mi marido de que yo iba a tener un hijo, no me conocen y no saben, yo estoy vieja y estéril. O sea, le causó risa. Entonces queda embarazada de Isaac. Ahora, claro, Ismael era mayor, Isaac, empiezan a convivir como hermanos, y de alguna forma empiezan las burlas y empiezan la competencia entre mujeres, ¿no? Un poquito lo que comúnmente... Eso siempre fue, desde que la historia es historia. Entonces empieza la competencia, y ¿qué pasa? No podía convivir el hijo de la promesa con el hijo del ego, de alguna forma, ¿no? Porque el ego dice, yo voy a hacer que suceda.
¿sí? Es decir, es a mi manera. Claro, Dios necesita mi colaboración, ¿no? De alguna forma eso es lo que piensa el ego. Yo voy a ayudar a Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Empezó a haber competencia entre los dos hijos y competencia, y empezó a haber división, ¿sí? Ahí empezó a haber división. Entonces Abraham Dios le dijo a Abraham, dice, el que va a heredar, este es el hijo de la promesa. El otro no va a heredar, Este es el hijo de la promesa. Entonces tuvo que tomar una decisión, y fue ahí cuando los despide, dice, vayan. Y de ahí sale el pueblo árabe, ¿sí? De Ismael. Ahora, claro, desde lo histórico y lo genealógico, los dos pueblos son hijos del mismo padre. ¿Entendés? En realidad todos los pueblos son del mismo padre, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí es como que Abraham es el gran patriarca, a partir de Abraham, porque Abraham sale de Babilonia y es el que funda, de alguna forma, es el que tiene la nueva conciencia y es el que funda la idea del monoteísmo, porque hasta ahí, en ese entonces, era todo politeísmo. ¿Qué significaba? La gente creía en diferentes fuerzas de la naturaleza, adoraban a la luna, al sol, a la lluvia, a lo que sea que sentía superior a ellos mismos, a diferentes astros, como mencioné, y Abraham tuvo la revelación, tuvo una conciencia más elevada en ese momento y supo que todo eso era parte del mismo, y había un principio y un poder rector que controlaba absolutamente todo eso que ellos adoraban. Entonces ahí nace el monoteísmo, ¿sí? Entonces ahí es donde se entiende que el judaísmo es el único monoteísmo de todas las religiones, ¿sí? ¿Por qué? Después hay otros teólogos o curas que vienen y debaten, dicen no, y de ahí sale el catolicismo. No, error. El catolicismo es politeísta también. ¿Por qué? Porque también venera a María, esto, lo otro, no al único, ¿no es cierto? Y una de las cosas que, eso era un gran debate cuando yo fui a un colegio católico, debatía con los curas en el seminario, el gran debate es decir, en qué parte de la Biblia está validado el hecho de adorar a otros que no sea al único, a Dios, dice, porque veneran a todos los santos, a la Virgen y todo eso. Bueno, ahí ya están violando. Entonces, uno de los mandatos es: no adorarás nada que esté en el cielo ni debajo del cielo, visible, invisible, todo eso, porque yo soy uno. ¿Tá? Entonces, de ahí, digamos, es como que fueron cosechando todas esas cosas, digamos, en que decir, bueno, listo, ¿de quién es la tierra? Y toda la bola. De ahí viene de la base de la publicidad, por decirlo, toda la cosa. Exacto. No, bueno, eso que vos mencionabas, Fer, ¿eso está en la Torá? Claro. O sea, ¿eso está de acuerdo a lo que dicen? Sí, está en esta parte en Génesis y en Éxodo, los dos primeros libros del Pentateuco, que son los 5 primeros libros, que es la Torá. Esa es la historia que cuentan los judíos, digamos, de alguna manera. No. Eso es lo que pasó. ¿Cuentan la misma historia? O... No. A ver, vos tenés que tener en cuenta que la Torá, digamos, hay algo más secreto que, bueno, vos y yo ya sabemos, que es la Kabbalah, que es más profundo, que es los escritos más antiguos de todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se escribieron hace 5.700 años. De ahí todas las líneas sacan filosofías, interpretación y todo, pero el origen es eso, ¿está? Y eso es, de ahí, de esa misma línea, esa es la Torá, digamos, ¿no? Porque los que escribieron todo lo que venían registrando, todo lo que venía pasando, eran los mismos protagonistas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente... muchas veces, a ver, es medio infantil también quedarse con el relato de la historia, si un pueblo mató a otro, se metió, el otro tenía razón y todo eso. Ese es un nivel, digamos, superficial para entender, como juzgar el hecho histórico, ¿no? Hay algo como mucho más profundo que eso representa, que eso sería, no sé cuántos cientos de programas explicarlo, porque es mucho más profundo y es mucho más complejo. Y se necesita una gran base para entenderlo, pero bueno, pero todo eso tiene un propósito. Por ejemplo, Egipto, que Egipto también lo atacó, y la famosa guerra de los 6 días y todo eso, Egipto también, de alguna manera, a Egipto Israel no
en su momento no lo tenía como enemigo, porque el pueblo de Israel salió de Egipto, no lo conquistó a Egipto, salió de Egipto y se fue a la tierra prometida, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Egipto también se volcó en ese, digamos, antisemitismo o en contra de, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo interesante, y esto está asociado a lo primero que yo mencionaba, es que a tal punto se nota y es tan evidente esto que cuando hay división entre ellos es la única forma en que son vencidos por sus enemigos o son sorprendidos por sus enemigos. Es tan evidente porque incluso personas claves, comandantes y todo, que han tenido que ver con la guerra de los 6 días, los ataques sorpresivos y todo, dice, si hubiésemos sabido el saldo y lo preparados que estaban para esto, no hubiésemos atacado. Estábamos muy confiados y no hubiésemos atacado. Por eso, y ahora también reconocieron en este ataque de este fin de semana de que una de las cosas que los animó a atacar era la división, que era su oportunidad, la división que tenían adentro. Era como estar entretenidos, ¿no? Y está pobladísimo en la historia de por ejemplo, de relatos históricos de que están en campamento durmiendo, es el mejor momento para atacar porque se están preparando para la batalla del día siguiente. Bueno, son estrategias de guerra, pero en definitiva lo que hay que aprender, y porque ya que esto es tan lamentable, tan doloroso, tan primitivo y todo lo que se pueda decir, en realidad, a ver, ¿con qué nos quedamos? El famoso ¿para qué? O sea, ¿para qué lo capitalizamos? Y creo que uno de los mensajes es decir, a ver, realmente lo que tenemos que empezar a mirar como humanidad es que todos somos parte de lo mismo, o sea, de la misma raza humana, ¿sí? Somos todos seres humanos y del mismo padre, si te quiere... Y sí, o sea, para todos los que creen en la creación, ¿sí? En la creación de que hubo un primer hombre y todo eso, y sí, somos todos hijos del mismo, o sea, somos todos de la misma raza. Otros podrán juzgar, no, vos sos raza anglo, y vos sos latino, vos sos... Está bien, pero todas esas son divisiones que después nosotros armamos, y está fantástico. Pero está buenísimo que conservemos las diferencias, pero que empecemos a ver las diferencias como enriquecimiento del todo y no como una amenaza. No que vos sos diferente, entonces estás mal. Vos sos diferente. Entonces el ego empieza el susto de decir, che, esto es diferente, no lo puedo controlar, me lo puedo comer o me come a mí, ¿no? Es bien primitivo, es bien, de alguna forma, como funciona el mundo animal, los ecosistemas, la famosa cadena alimentaria. Decir, che, y esa necesidad de controlar, de dominar, ¿no? Esa cosa que creo que hasta que no empecemos a respetarnos más, que desde el amor, desde la unidad, y empezar a ver más por encima, a dejar de ver este ojo por ojo, ¿no? No me acuerdo quién decía ojo por ojo y todo el mundo va a terminar tuerto, ¿no? Creo que Nelson Mandela o Gandhi, creo que lo decía. Y esto de agarrar y empezar, de perdonar, soltar, porque esto también pasa en las disputas familiares. Dice, no, listo, no, pero vos todavía me debes una, o no se lo decís, pero todavía te quedás con la saña, ¿viste? De decir, no, esta la que me hizo es imperdonable, y vos estás catalogando como imperdonable. A ver, hasta que uno no pare, no dé el brazo a torcer, decir, no, pero no puede ganar porque es injusto, o sea... Es un cuento de nunca acabar, es decir, no, y yo se la voy a dar más, y yo más fuerte, Era como la guerra de almohada que yo jugaba con mis hermanos desde chico. Está bien que siempre me llegaba de perder porque mi hermano me lleva 8 años, pero... No, yo le daba duro también, El famoso algo habrás hecho, ¿vale? Sí, algo habrán hecho, roban pero hacen, dale, tiremos todo acá, total. Pero bueno, creo que como humanidad capitalicemos de este hecho lamentable algo para aprender, porque de todas las guerras hasta ahora evidentemente no aprendimos. O sea, Rusia con Ucrania, ¿no? Que ya hace más de un año que se largaron. Ahora esto, ¿qué es aprender? Aprender es que tengamos nuevos problemas, no los mismos problemas de siempre. Sí, a mí personalmente, a ver, yo digo, bueno, con lo de la pandemia, cuando pasó eso, digo... Yo pensé que era un antes y un después que habíamos aprendido algo. Digo, yo pensaba, digo, bueno, no va a haber más guerra, vamos a concentrar en evolucionar, qué sé yo, en otras cosas. Y hoy veo, a ver, qué equivocado que está, digo, a ver,
la verdad veo mucha involución, digamos, en ese sentido, y como que estamos viendo las partes más primitivas del ego, por decirlo, en todos los aspectos. Se ve acá como país, se ve en toda la sociedad, no solamente, bueno, en lo que está pasando en Medio Oriente, yo lo veo como una cuestión casi mundial, lo veo, ¿no? Que veo muy. Pensé que nos iba a unir lo que pasó, que íbamos a valorar un poco más la familia, el estar juntos, que no podemos estar juntos, abrazarnos, qué sé yo, compartir. No, volvimos de vuelta, ¿cómo decirlo? Involucionamos en ese aspecto, por lo menos lo que yo veo, ¿no? O sea, y también veo hacia adentro algunas cosas de involución, ¿no? Porque es muy fácil hablar hacia afuera, pero hacia adentro, en el caso mío personal, todos los Sí, días eso te iba a decir, habla por vos porque nosotros estamos bien. ustedes también, no, perfecto, pero ahí salió el ego a hablar. Y yo a juzgarlo, ¿viste? El ego, ¿viste? El ego Claro, sí. pero bueno, no sé qué opinar. A mí me interesa mucho siempre la opinión de César, porque la verdad siempre sale con algún concepto o alguna cosa que nos descoloca todo y nos deja siempre algún mensaje. La verdad, para mí es un placer compartir con los dos, pero bueno, nada, todos los últimos que hemos tenido en los últimos programas, siempre César ha dejado alguna cosa así, que no solamente a nosotros nos dejó como un mensaje, sino que a la poca gente que nos ve también le ha dejado un mensaje y por eso le pareció espectacular y me encanta escuchar tu opinión, César, a ver qué mirada No, tenés todo esto. lo primero es que a mí me encanta, porque yo aprendo mucho de los dos. Yo vivo aprendiendo, o sea, es una meta mía aprender siempre cosas nuevas y yo aprendo de verdad, o sea, no es por tirar unos flores ni nada, pero yo aprendo mucho. Gracias, doctor. Claro, aprendo mucho de la calidad como humana, ¿sí? Y luego de los conocimientos y de las reflexiones que los dos hacen, igual para Yanni cuando se suele venir también, lo mismo para ellos, entonces mm, yo los admiro y aprendo también mucho. Con lo que decían, digamos, el problema es que, y ahí sí está el ego, es cuando, que también lo decían recién los dos, cuando uno quiere tener la razón. Entonces nos encontramos y ahí entran las religiones. En el fondo, digamos, los grandes problemas del mundo, aparte de los territoriales, son religiosos y por ideología. ¿Y por qué sucede? Y porque todos quieren tener la razón y quieren imponerle al otro y quieren tener la verdad absoluta. Ni yo la tengo, pero considero que no existe una verdad absoluta. Cada uno y cada pueblo y cada cultura y cada civilización tiene su verdad y Dios, para los que creen en Dios, como en mi caso, se la revela por diferentes medios. Por eso es que hay diferentes religiones. Sí, algunas son monoteístas, otras son politeístas, pero los caminos de Dios son misteriosos. Y Dios, en su sabiduría, que ni yo ni nadie alcanza a comprender aún, les da, de acuerdo al nivel de evolución de cada pueblo, de cada nación, les da o el monoteísmo o el politeísmo. Pero en el fondo, nada escapa a Dios porque nada es casualidad en este mundo. Y si Dios no quisiera que las religiones existieran, no existirían. Si Dios no quisiera que las cosas pasaran, no pasarían. Entonces, siendo el universo perfecto, cada religión monoteísta o politeísta tiene su verdad y corresponde a un nivel de evolución que Dios considera le debe dar a cada pueblo, en cada región, en cada zona. El problema es cuando estas religiones, cuando estas filosofías intentan imponer y creer que son la verdad, que son lo único y que el resto está equivocado. Y no es así, porque, repito,
Es Dios el que permite que exista todo. Si Dios no quisiera que eso existiera, simplemente no existiría. Entonces, por eso yo, aunque no soy religioso, me considero, no sé si lo soy, al menos me considero y aspiro a ser un ser más espiritual, respeto las religiones, digamos, en lo conceptual, en las ideas, sean monoteístas, politeístas, porque uno puede sacar, cuando uno comienza a bucear en las distintas religiones, te das cuenta que un Dios o mucho, pero el trasfondo de todas las religiones, no de la secta, hay que aclarar, el trasfondo de todas las religiones es el mismo. Podremos remontarnos incluso a Zaratustra, también que hablaba también en lo que es la antigua Persia, el hinduismo, el budismo, el cristianismo, el judaísmo, pero en el fondo, incluso les digo más, el diluvio, el relato del diluvio universal no está solamente en la Torá o en la Biblia cristiana o católica, está en diferentes tradiciones y religiones en el mundo, está registrado. O sea, esto les doy un pequeño ejemplo para que vean que todo en el fondo está conectado. Lo que pasa es que como seres mortales y muy limitados no podemos comprender los planes de Dios. Y sería mucha arrogancia y mucho ego pretender hacerlo. Entonces, es como si nosotros quisiéramos explicarle a una hormiga filosofía, matemática cuántica, tratar de explicarle a una hormiga, que ni siquiera nos entendería, está más allá, muchísimo más allá de su concepción, de su pequeña mente. Bueno, nosotros, la creación de esa energía universal, Dios como se le quiera llamar, no podemos ni siquiera llegar, es como nosotros con la hormiga, no podemos ni siquiera entender, no entraría en nuestra mente porque nos explotaría. Es demasiada inteligencia, demasiada sabiduría el creador. Entonces, creo que todo esto pasa justamente por eso. Y de ahí se desprende también lo político, que es también lo que tocamos. Porque no solo se pretende tener la razón en lo religioso, las personas, y eso sí forma parte del ego, siempre queremos, viste, tener la razón. Me ha pasado que por ahí he querido tener la razón y después reflexiono en soledad y digo, no, la púcheme, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo no soy el dueño de la verdad, yo puedo tener mi verdad, mi visión y listo, pero no me puedo considerar el dueño de la verdad. Y los partidos políticos, las ideologías, derecha, izquierda, que no vamos a entrar a andar en qué es derecha, qué es izquierda, nos llevaríamos. Pero, digo, los diferentes partidos políticos, el debate presidencial, para traerlo también un poquito a colación, que quería una abuela hablar también un poquito. El debate presidencial, todo el mundo, todos querían tener la razón. Y el otro estaba equivocado. Yo tengo la razón y vos estás equivocado. Yo tengo la verdad revelada y vos sos un ignorante que vagás por el mundo. Ninguno de los que están ahí tiene la verdad absoluta. Ninguno tiene la certeza de lo que va a pasar. Ninguno. Sí, unos tienen la carga de la prueba de que ya estuvieron y lo que hicieron. ¿Sí? Pero la certeza de que tienen la razón y que tienen la solución y todo, ninguno de los de ahí. El problema es justamente ese, que quieren tener la razón y así intentan convencer a la gente. Y después la gente, porque esto también pasa, hay discusión, entonces llegamos a esto que, no, en familia de política y de religión no se puede hablar porque terminamos todos peleados. ¿Por qué? Por el ego, porque queremos tener la verdad y porque queremos convencer al otro. No, papá, no hay que convencer a nadie. Tenés que dar tu opinión, mejor si es fundamentada. No busques convencer al otro, simplemente da tu opinión y escucha al otro, porque el universo es muy sabio. Nos ha dado 2 orejas y una sola boca.
El mensaje es, hablemos menos y escuchemos más. Y lo que hablemos, que sea productivo y que sea siempre en beneficio y aportando en el bien común, que es en el bien de todos. En ese sentido, y yo por eso los aprecio a los dos, y me gusta hacer este programa porque son muy pensantes, lo que significa que escuchan, oyen muy bien e interpretan, analizan, sopesan toda la información y el conocimiento que van captando, y cuando hablan dicen cosas extraordinariamente interesantes y de las cuales uno puede aprender muchísimo, y lo digo porque también he recibido muchos comentarios de gente que ve el programa. Mirá vos. Yo no sabía que había esa línea de comunicación de gente que ve el programa. ¿A vos se te ha filtrado? Sí, gente que... arriba. Es para inflar un poquito el ego. Claro, una de cal y una de arena. Sí, creo que el mayor desafío nuestro es el ego, es una parte que nos constituye. La otra vez en la charla que fui a dar allá en la fundación que les comenté, saltó alguien ahí y dijo, sí, lo del ego, que esto... y tuve que aclarar un par de cosas, porque no sé. Se me agolpan las cosas y después me acuerdo. Yo siempre lo digo, yo tengo un gran, a veces virtud, a veces defecto, depende con qué, igual que el ego, ¿no? Es que la lengua me funciona más rápido que el cerebro. Y sí, entonces cuando lo dije, ya está, ya lo dije. Entonces, bueno, ¿qué va a ser? Pero creo que el ego, el gran desafío como humanidad, como personas, como individuos, siempre lo vamos a tener, porque no nos damos cuenta y esto ataca por la espalda. Y aún con la mejor intención, pasamos un ratito y ya resbalamos. Y ya de nuevo, o sea, es algo constante que nos obliga a vivir en conciencia, ¿no? Y a nunca caer en el automático, porque en el automático siempre vamos a caer las convicciones, las creencias. ¿Por qué las defendemos? Y porque las usamos para sentir seguridad de que sabemos cómo es el mundo y cómo deberían ser las cosas y cuál es la verdad. Pero eso todo es inconsciente, lo vamos armando, ¿no? Claro. Entonces, obviamente tenemos posturas, las defendemos, y creo que en el debate de la presidencial, ya que lo traes, y a él le salieron los colmillos porque es medio incendiario. Me tiro nafta, sí. Claro, sí, a él le encanta. Siempre propone en el grupo los temas, ¿viste? Sí, él ahora está en silencio acá, pero en los temas dice, che, hablamos de tal cosa, y siempre sugiere esas cosas así bien inflamables. Y para levantar el rating. Claro, sí. No sé qué tanto estaría funcionando. ¿Por qué no estamos hablando de eso? Claro, bueno, pero ahora queriendo dar lugar, recién él lo tocó y ahora justamente iba a comentarlo, que del debate presidencial, justamente creo que también tiene que ver con una validación de cada una de las tribunas, por así, de que siguen, ¿no? O sea, cada uno habla a su círculo, a sus seguidores, y también está el resto de la gente mostrando en redes sociales, viste que ganó tal, y cada uno dice que ganó. Y yo ayer estuve haciendo un poquito de zapping y me metí. Ayer, el anterior debate no lo vi ayer, y me senté a mirarlo y digo, bueno, lo voy a ver. Y después vi las redes sociales. Y claro, según el canal, las redes daban ganador a uno a otro. Y vos te das cuenta que era según, claro, no es ganó tal. Nuestro público, nuestros televidentes votan porque obviamente influyen en una línea ideológica y están condicionados por eso. Y vos cambiabas de canal y ganó otro, ¿no es cierto? A algunos incluso le dan ganadores Schiaretti, así que imagínense que... imagínense. Si yo no viviera en Córdoba, capaz que pero imagínense qué punto. Pero entonces, no sé si ustedes hicieron la misma lectura. Yo me llevé la sensación de que ellos hasta estaban recibiendo una presión de supuestas expectativas de su público. ¿Y por qué digo? ¿Cómo saben las expectativas? Y porque ya tuvieron la primera parte y tuvieron todo el feedback durante toda la semana que se habló de eso. Entonces,
la expectativa de su gente o del electorado en general en que digan, che, yo tengo que hablar para ellos y yo tengo que hacerlo sentir orgullo para que ellos muestren la camiseta como un club de fútbol. Claro. Che, les voy a dar un tema de conversación de que yo no los defraudé, porque en definitiva no hay pruebas hasta ahora, igual somos jóvenes como país en el tema de estos debates presidenciales, de que un debate mueva mucho la aguja del electorado, ¿no es cierto? Pero creo que es volvemos al huevo y la gallina, ¿no? O sea, uno se influye y condiciona al otro, ¿no es cierto? Porque uno dice, se siente enardecida, conecta, porque las creencias son así, las creencias son anteojeras que nos ponemos y lo que no se adapta, lo que previamente ya creíamos, lo descartamos, pero en muchas cosas ni siquiera lo llegamos a considerar, ni siquiera lo elegimos conscientemente, porque no entra en nuestra órbita ya, porque ya decretamos que el mundo es así y es así. Entonces, digo, es un desafío que vamos a tener mientras estemos vivos. Y el tema es que no nos sentimos hermanos. Ese es el problema. No nos sentimos hermanos como humanidad, que lo somos, y no nos sentimos hermanos mucho dentro de las naciones o los pueblos, digamos, hablando como argentinos, no nos sentimos hermanos del otro, como humanidad mucho menos. Entonces pasa en esto que empiezan a tomar partido, no, yo por este, yo por el otro, y entonces empieza a dar lugar a los fanatismos. Entonces el fanático no te escucha. Sí. El fanático te quiere convencer por la buena o por las malas, pero te quiere convencer. Y de última no está ni siquiera a lugar a considerar claro, otra opinión. No escuchan. Directamente, o sea, el fanatismo nubla el juicio, directamente. Ya no. O sea, antes de la conversación ya decidió lo que va a seguir pensando. Sí, yo agrego que a lo mejor capaz que a los debates esto le haría falta. Yo en algún momento lo nombré acá, algo que había leído yo, que me llamó la atención, es el pangeísmo. Digo, y me encantó esa definición, que se enfoca en no las diferencias, justamente, sino en los puntos de encuentro, y después empieza a trabajar en las diferencias para ver cómo llegan a un punto en común. Pero arrancan desde qué nos une a todos, porque así tanto izquierda o derecha deben coincidir en algunas cosas, en algo. O sea, no creo que en absolutamente todo, por ejemplo, la vida humana, ¿no? O sea, así mismo parece que no coinciden, porque por un lado los dictadores hacían una cosa en los 70, los montoneros lo mismo, la vida humana, que es algo que debería prevalecer, o como en estos conflictos ahora como que pasa en Israel, vemos que no nos tiene en consideración. A ver, creo que es un punto en común que nos une a todos y empezar a tener, como vos decías, Fer, un norte, decir, bueno, en esto coincidimos. En los estados se sabe llamar política de estado, así, bueno, a ver, que hemos visto que por ahí en otros países, como tal vez en Uruguay, ya le gusta la política al tipo, le gusta el barro. No, pero a ver, lo he visto, a ver, hay cosas que me han llamado la atención. En Uruguay, como 3 presidentes, uno de izquierda, el otro de derecha, inauguraban un puente juntos, digamos. A ver, qué buen mensaje, digamos, que de alguna manera uno por un lado, el otro por el otro. Vos querés decir con política de Estado a que por más que cambie de signo político el gobierno, siguen adelante. O sea que no se anulan unos a otros, a eso que... Porque están pensando en el bien, por ejemplo... Pero a eso te estás refiriendo. Me estoy refiriendo, digamos, que, por ejemplo, los debates son pura disidencia. Todo lo malo de cada uno y todo competencia. Justamente no hay un punto de encuentro, es decir, no hay una pregunta que diga, bueno, a ver, ¿en qué coincidimos los 5 que están debatiendo, digamos, para poner de acuerdo en algo? Porque, a ver... Es que en realidad esos debates no están generados para generar acuerdos. Esa es la parte... O sea, primero tenemos que basarnos en la consigna para ver si es coherente la consigna. O sea, ahí hay una consigna. La consigna de esos debates es justamente diferenciarse del otro. Cuanto más se diferencian, mejor están alineados a su electorado. Ahora, si vos me decís, es una reunión de gabinete... No.
No, porque no todos van a gobernar. No todos van a gobernar. Uno de esos nada más va a gobernar. El gobierno va a tener que gobernar para todos. Está bien. Entonces, por lo menos tiene que saber Ahí ya entramos en otro debate que es la democracia, que siempre llamamos que es la dictadura de las mayorías, que siempre hablamos de eso. Sí, gobierna para todo, pero no todos lo eligieron, ¿está? Ahora, pará, más allá de eso, si vos me decís que es un debate de por ejemplo, de un gabinete o todo eso, sí, listo, che, vamos a generar acuerdos y todas esas cosas, ¿por qué? Porque ya es un mismo gobierno, es un equipo teóricamente que se tienen que poner de acuerdo y están todos gobernando en función de algo. Ahora, algo que están disputando, que están debatiendo para ver en qué se diferencia, para disputar un punto, no es la consigna no es una generación de acuerdo en este debate que estamos mencionando. Pero además, Fer, decirlo, porque digamos, estamos llevando adelante un proyecto que tiene que ver con aprender a debatir y a fundamentar. Claro. Entonces, decirlo que no saben debatir, o sea, No. no tienen ni idea. Atacan a la persona cuando se debería atacar la idea. Y lo tienen como estrategia, porque como además también, y esto lo digo como, no sé, dato al margen, ¿no? Gracioso como para no despotricar, pero claro, tienen tan servido en bandeja algunos de las cosas que se manden, lo impresentables que son, que encima dice, che, tírenme todos los dardos porque estoy regalado, ¿no es cierto? Entonces están tan regalados para lo básico, porque ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es agredir a la persona, pero en realidad lo que se ataca, lo que se pone a prueba, lo que se sopesa son las ideas, ¿sí? Lo que pasa ¿qué es el ego? El ego es cuando yo confundo una idea conmigo. Yo soy esta idea es una aproximación mía y vos rechazás mi idea, estás en contra mí, entonces sos mi enemigo. Es algo personal ahí. Claro. A ver, yo lo que digo es, creo que cuando se hace el enfoque, ya se hace una división, digamos, cada uno tiene como distintos caminos para llegar a un resultado. Ahora, ¿podemos conseguir que el resultado es el bien común de toda la nación? Es que cada uno tiene divisiones o diferentes definiciones de lo que es el bien para la gente. Bueno, entonces, a ver, no conseguimos ni siquiera lo más básico, por ejemplo, que la vida humana está sobre todo. Digamos. Evidentemente no, había una ahí que a todas luces no. Por eso yo estoy en contra de los partidos políticos. Justamente porque parten a la sociedad en ideas, en ideologías. Entonces, para mí esto no es una democracia, yo lo digo abiertamente y lo puedo fundamentar. No es una democracia, ni siquiera se acerca a una democracia mejor que otras. O sea, porque lo que genera este tipo de democracia es justamente esto, división de partidos. Entonces cada uno, por eso decía, tiene ideas distintas de lo que es el bien común, de lo que es lo mejor para el país, claro, o para la patria. ¿Por qué? Porque están influenciados cada partido por una ideología. Entonces se transforman en fanáticos ignorantes que no escuchan ni respetan al otro y que creen tener la verdad revelada, ¿sí? Entonces después así gobiernan. Cuando ganó el kirchnerismo, gobernó como se le dio la gana porque son fanáticos, que ellos tenían la razón y la verdad revelada y el resto estaba equivocado. Y así son todos. Así son. Y porque esta sociedad cría eso y fomenta eso. Porque esta sociedad quiere y está hambrienta de liderazgos mesiánicos, de liderazgos únicos, de salvadores, no de ideas, de debates, de equipos. Por ejemplo, en Europa ya evolucionaron eso. En Europa, por ejemplo, en España, le están dando a los políticos, al sistema gubernamental, unos dolores de cabeza en las últimas elecciones. Están teniendo que negociar entre ellos para ver, en definitiva, lo que terminan haciendo, ¿no? Pero bueno, digamos, al menos lo están obligando a negociar entre ellos para hacer gobiernos de coalición y todo, porque nadie se ha estado llevando la mayoría así claramente como para definir una elección, ¿no? Pero acá todavía estamos en la adolescencia en comparación, porque estamos en el facilismo de decir blanco-negro y queremos. Entonces, cuando aparece alguien, bueno, ya pasó, ¿no es cierto? Es decir, que dice, che, bueno, voy a escuchar, reconozco los errores y todas esas cosas. Bueno, este es un tarado, ¿no? Y sí, pasa eso. Entonces, por más equivocado y que diga pelotudeces, bueno, pero tiene que sonar seguro.
Y sí, Eso mundial. Sí, a ver, yo veo que por ahí los países que más han evolucionado en la cuestión política, me parece, a ver, sin ir más lejos, yo en Estados Unidos vos tenés dos partidos muy determinados, pero hay cuestiones que los dos partidos, por más que sean muy diferentes, coinciden. Hay cosas, no sé si en los últimos años por eso sea tanto la conciencia, pero históricamente los dos partidos, hay cosas que decimos, bueno, esto coincidimos los dos, hay política de Estado. Yo voy por la izquierda, el otro va por la derecha, no sé, el otro va por el centro derecho, el centro izquierdo, no sé por dónde va. Pero digamos, los dos tienen ciertas cuestiones comunes que eso no se toca, digamos. A ver, yo no lo veo en Argentina. No, bueno. Una división, por ahí puede ser por inmadurez, por falta de la misma sociedad de evolución, no sé qué. Pero lo veo como más dividido todavía, o sea, división sobre más división, digamos, o sea, sí, nunca va a llegar a ningún lado, digamos, o sea, la división, creo que ese es uno de los puntos del ego, también de su máxima expresión, digamos, por decirlo de alguna manera, desde mi punto de vista. Por eso hablando de ir más a los significados más profundos, la ley de causa y efecto que hemos hablado en varios momentos en esta transmisión, es que yo le doy el significado y creo que en realidad la devaluación de esta moneda es efecto de una devaluación de valores y en cuanto a la moralidad en general. No lo digo la moralidad como diciendo, bueno, yo soy el ejemplo moral y todo eso, no, yo soy la pulcritud, yo soy... No, o sea, pero más o menos, digamos, en decir, bueno, listo, a ver, no somos los ejemplares, pero al menos estemos en camino, ¿no? Al menos tengamos una aproximación a estas coherencias que, como decías vos, de decir, che, estos puntos van a regir. Después en esto, vamos a coincidir que en definitiva también está en el ámbito de la pareja, de la familia, de las empresas, de todos los liderazgos. Es decir, pensamos diferentes y está fantástico que así sea, porque así enriquecemos el debate, refinamos la filosofía y nuestra gestión y los resultados y todos los demás que dependen de nuestras decisiones también son enriquecidos. Pero tiene que haber estas cosas centrales que tienen que ser innegociables, ¿no? Entonces, para mí, la devaluación de lo humano, el poco valor a la vida, de alguna forma, el bombardeo a los valores que le dan base a una sociedad, han estado tan bastardeados, tan relativizados, que estamos cosechando las consecuencias. Bueno, agregando a lo que vos decís, o sea, robar, ¿está bien? Claro, no, obviamente. Bueno, ahí está, o sea, bueno, el Banco Central, digamos, que es el que a través del señoraje te roba, o sea, justamente es un problema moral, digamos, o sea, es una cuestión que ahí ya un valor fundamental, y si lo querés llevar a la Biblia, hay también robar como que no está muy bien porque dice la Biblia. Entonces, digamos, está claro que el problema es moral. Digamos. Sí, pero más allá que lo diga quien lo diga, donde esté... No, ya lo sé, pero quiero agregar a eso, no anulo lo que vos decís que es válido. De hecho, todas las leyes y los sistemas legales están basados en los mandamientos, ¿tá? Pero más allá de eso, tendremos que preguntarnos nosotros mismos y decir, a ver, ¿cómo nos respetamos más? ¿Cuál es la mejor manera de construir algo duradero, que realmente sea perenne, que prevalezca a todo lo que ya la vida nos va a desafiar, ¿sí? Como individuos, como regiones, como raza y como humanidad toda, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer algo más sostenible en el cual en este proyecto estemos la mayoría o todos involucrados, ¿no es cierto? Cada vez más, ¿no? Todos sería lo ideal, obviamente, pero sabiendo de que los sistemas y las formas y todo, que seguramente van a ser defectuosos porque estamos, como decías vos, desde una vista limitada, desde niveles de conciencia,
sumarle a eso las oscuridades de los intereses y especulaciones del ego, que es parte nuestra, ¿sí? De una parte nuestra oscura que nos tenemos que hacer cargo y gestionarlo, pero también que tenemos el poder para hacerlo, para ser esclavos de eso, para hacerlo trabajar a nuestro favor o a nuestra contra, ¿no es cierto? Entonces, creo que el mayor desafío es utilizar el ego para decir en favor nuestro y de los demás, ¿no es cierto? Que no seamos esclavos de decir, che, me importo yo, solamente yo y únicamente yo, y en decir, bueno, a ver, además de beneficiarme, ¿a quiénes más puedo involucrar en este proceso de crecimiento, de mejora, de beneficios? Y empezar a generar estos acuerdos teniendo en cuenta al otro, porque ahí es donde vamos a empezar, creo que, a bajar la guardia, a bajar la intensidad de esa necesidad de reacción, de supervivencia, de estar a la defensiva, porque estar a la defensiva nos mantiene en estrés y nos reduce a la interpretación de la expresión del otro a que seguramente es un ataque contra nosotros, a tomarlo personal y empezar a decir, empezar a ver en lo macro como que la vida es algo benevolente y que seguramente si hay algo que está haciendo ruido, hay un malentendido, entonces tenemos que refinar la comunicación, ¿no es cierto? Pero claro está, esta cosa que estamos hablando acá, que estamos entre tres y que por ahí en esto al menos podemos estar de acuerdo, claro, es mucho más complejo llevarlo a todo un país, a diferentes ideologías y ni que hablar diferentes culturas y demás y todas esas cosas que ya sabemos. Pero en base, básicamente, digamos, en base, me parece que la base es la misma, digamos, o sea, a ver, y otra cosa que, bueno, hablando un poquito de esto de Israel, escuchaba un rabino hoy que también hacía como una mega culpa, si se quiere, si es una culpa por ahí, ¿viste? Sí, bueno, tal vez en algo nos equivocamos, o sea, nosotros, no haber dado más luz y haber dado más luz a toda la humanidad, ¿no? Para decir, bueno, creo que eso aclara las cosas. Esto que vos recién mencionabas, César, de que todas las religiones confluyen en lo mismo. A ver, parece muy simple, pero hay distintos actores de las religiones que eso pareciera que no lo entienden, que confluyen en lo mismo. O sea, a nosotros nos parece simple lo que vos comentaste y bueno, echar luz sobre eso justamente, dar conciencia y escuchar al otro y ver a ver qué le está pasando. Por ejemplo, yo miraba hoy palestinos y escuchaba su punto de vista. O sea, me interesa saber de los dos lados, ¿no? Por ahí los medios te dan hoy la posibilidad de poder. Antes no, era decir, bueno, escuchabas un medio y lo que decía ese medio era la única visión. Y hoy a través de internet te puedes meter, navegar y escuchar la otra versión, ¿no? Bueno, igual siempre te podemos asesorar con César de que en realidad antes no estaba internet, pero estaban las bibliotecas y estaban los libros y que también podías ver las otras campanas y los otros escritos. No, me refiero a los medios de comunicación digital. Claro, no, ya sé que vos te alimentás de eso nada más, pero digo que también estaban los libros. O sea, digamos, no es que gracias a internet ahora vos podés comparar todas las voces. A ver, claro, yo vengo de un pueblo y a lo mejor, ahora me voy a poner en víctima. El ego quiere defenderse. Bueno, yo vengo de un pueblo de primera, que tiene 1000 habitantes. Saquemos el violín, dale, ahora vamos. Había pocos libros, dice en la biblioteca. No, a ver, ¿a qué me refiero? Escuchando un poco la otra parte de la cuestión, parece que cosas tan simples así no están tan claras, digamos, ¿no? Y también escuchando a un rabino haciendo como una mega culpa también de eso. No sé si mega culpa, pero diciendo... Bueno, haciéndose responsable también de parte de... Exacto. Porque obviamente las cosas no son unilaterales. Exacto. Sí, obviamente. Eso es luz sobre esto, digamos. Eso es madurez. Bueno, entonces es interesante ver los otros partidos, bueno, y del lado de Palestina, bueno, que hablaban, digamos, o sea, nos crearon un muro ahí, donde lo que vos hablabas recién, de la diferencia entre el otro. Bueno, después también los otros dicen, bueno, si no creamos un muro, esto viene, nos ponen una bomba, es como para tenerlo más controlado, bueno, esto empieza el huevo y la gallina y nunca termina.
Pero me quedo con esa frase por ahí de este rabino que decía, bueno, por ahí es hora de empezar a echar más luz en el mundo y para que estas cosas no sucedan más, ¿no? Y de empezar a comunicar y llevar estos mensajes de amor y de paz, pero dar conciencia, conocimiento, estas cosas, por ejemplo, como hablaban ustedes recién de la base, por eso yo hoy les había pedido, o bueno, había por mensaje en nuestro grupo, había hablado que me interesaba mucho escucharlos, porque ya los había escuchado los dos, pero para que lo hicieran a través de YouTube, para que dieran sus fundamentos, porque creo que es muy rico lo que ustedes dos decían. No, en un momento me perdí. Me gustaría escucharlo porque yo ya lo había escuchado, entonces ahí me perdí. Me gustaba escucharlo a través de YouTube. Ok. Que esto saliera y quedara grabado, que ustedes pensaban, porque puede ser que esas pequeñas cosas que ustedes están diciendo den un poco de claridad y echen luz entre tantas oscuridades. Sí, yo para, digamos, para cerrar mi idea, un mensaje que es válido por lo que está pasando en Israel y por lo que está pasando acá en Argentina. Tolerancia, o sea, más tolerancia y, como pedía el rey Salomón, un corazón comprensivo. Corazón comprensivo que nos dé tolerancia y nos quite el miedo, porque en el fondo de todo está el miedo. En tanto entre el Estado de Israel y en este caso el pueblo palestino, el miedo mutuo le genera la violencia. Ese miedo genera la desconfianza, la violencia, la ira, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué? Porque de ninguna de las dos partes, o al menos de los gobiernos, pero también del pueblo, porque son responsables también con su voto y con lo que apoyan o dejan de apoyar. Entonces yo diría, hace falta o deberían pedirle ahí en Tierra Santa, como lo hizo en su momento Salomón, un corazón comprensivo para que les dé la energía divina o Dios, como le llamo yo, o el Creador, esa sabiduría que le permita el discernimiento. Y a la Argentina, que vive una guerra también en donde hay muertos de hambre y muertos por hechos violentos, de robo, es una guerra casi crónica, de baja intensidad pero crónica, y también se percibe el miedo. Se percibe el miedo, ¿qué va a pasar? O sea, el dólar, ¿qué va a pasar? En diciembre se explota todo, ¿qué va a pasar? Gente, no tenga miedo, o sea, no va a pasar nada que Dios no quiera que pase. A ver, y el miedo, como decían los griegos decían, la peor y más contagiosa de las enfermedades es el miedo. ¿Sí? Por eso cuando están en un combate, los soldados, al que entra en pánico, lo sacan urgente, porque contagia el resto. ¿Entienden? Entonces, la gente debe entender, si hay algún israelí que me escucha o algún palestino, tienen que entender que basta del miedo. Creo que están bastante ocupados ahora, sí, no creo que estén mirando. Pero ya nos escucharán. No creo que nos estén mirando a nosotros, ¿no? Pero eso, y acá también, dejémonos de joder de una vez por todas con el miedo de que va a explotar todo, de que va a volar. Hace 200 años que venimos así y todavía seguimos. Es como una bomba de tiempo que nunca explota. Claro, entonces esa también forma parte de la manipulación, el generar ese miedo, sí. Se va contagiando entre la gente, entonces hay que terminar con eso. Y además, en el supuesto caso, por ejemplo, imaginemos lo peor si explota, o sea, con todo el miedo anticipado no va a contribuir en nada, todo lo contrario. Claro, o sea, no se va a sorprender nadie, en todo caso hay que interpretarlo al miedo como preparémonos, pero no estemos en pánico, no entremos en pánico. Con respecto a esto, que lo que vos decías, es muy interesante el tema de... Sí, de fondo siempre está el miedo,
Y lo que vos mencionabas de la comprensión y el rey Salomón. Rey Salomón, según las escrituras, fue el hombre más sabio de la historia. Dice que no hubo un hombre ni va a haber un hombre con esa sabiduría. Dice que él fue premiado con esa sabiduría porque justamente él demostró sinceramente sabiduría al pedirla ya. Porque el principio de la sabiduría es el reconocimiento de la propia ignorancia. Entonces, como tenía que ocupar el trono, un trono que lo sentía como muy grande, porque lo heredó nada menos del gran rey David, que fue la época de oro, fue el que constituyó Jerusalén como capital de Israel, y el mayor dominio, el mayor territorio conquistado y dominio, y que todas las naciones respetaban y le pedían firmar tratados de paz a Israel para asegurarse, che, con el rey David no queremos tener problemas y todo eso en esa época, todo. Entonces, el reino que le daba, entonces el joven Salomón dijo, por favor, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Entonces, el premio fue ese tipo de sabiduría justamente porque el pedido o la pregunta es carencia, que se transforma justamente en la vasija que demanda la llenura de la luz. ¿Por qué? Porque desde el ego, si vos creés saberte algo, ya está lleno, no necesitas nada, no baja la asistencia. ¿Listo? Bueno, arreglate con lo que crees que sabés. Probalo, claro. Ahora, desde eso, entonces creo que eso es lo que también falta. Y lo que vos estabas diciendo de la comprensión justamente son los ingredientes que necesitamos para tener vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad justamente tiene el coraje de hacer lo correcto por más que sintamos o creamos que la repercusión bajo una especulación no nos va a ser muy buena, que no controlemos. Más allá de los efectos, lo que creemos que es correcto y está alineado con lo que con nuestra verdad, digamos, es hacerlo a pesar de eso. Uno es eso, otra es comprensión desde el corazón, ¿sí? Y otra es verdad, ¿no? Porque la verdad sin comprensión del corazón puede hacer mucho daño, ¿no es cierto? Pero la comprensión del corazón es de decir, ponerse en el lugar del otro, justamente que tiene que ver la empatía y decir, capaz que si yo estoy en el lugar del otro, si yo hubiese nacido en ese lugar, hubiese educado de esa manera, seguramente pensaría igual que él, ¿no? Si yo estuviera en esa situación. Entonces, ahí es donde utilizamos, vamos por encima del ego y decir, ¿cómo podemos crear un acuerdo de que yo siempre, obviamente la supervivencia, voy a necesitar beneficiarme? Acá no estamos hablando, o al menos yo no estoy hablando de me voy a inmolar por mi prójimo. No. Por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ya está fundamentado de que el amor a vos está, porque es uno solo, ¿no? Que otro día también deberíamos hablar del amor, porque hay muchos que dicen, no, es el amor propio, yo necesito el amor a mí. No, flaco, o sea, eso generalmente se llama ego, en definitiva, o sea, el amor es uno solo, el amor es uno solo y el amor es tan vasto e inclusivo que hay para amarte a vos y para amar, y si te amás a vos, vas a amar al otro, y si lo estás fragmentando ya no es amor, ¿sí? Si lo estás negociando es prostitución, ya no es amor. Es la división que hablábamos recién. Exactamente, es la división, porque el ego defiende la ilusión de la división, ¿no? En vez de la unidad. Entonces, cuando somos conscientes, cuando empezamos a ser conscientes de que en realidad no hay un vos o un yo, sino hay un nosotros, y que vos, o ustedes en este caso, yo soy ustedes y ustedes soy yo, ¿no? De alguna forma, esa conciencia constante nos hace siempre pensar también en las medidas que tomamos que vaya a beneficiar al otro, o al menos mínimamente que no lo vaya a afectar. Al menos mínimamente, ¿no es cierto? Entonces... Es que nuestras almas, porque también hay que ser conscientes que no somos materia, estamos circunstancialmente. Nuestras almas están unificadas en el Creador, o sea, somos parte de lo mismo que esto que decía. Pero hasta que no entendamos eso, y vamos a ver siempre al otro como una competencia, como una amenaza, como tratando de hacer actos egoístas, de ver al otro como el enemigo. Entonces,
entendamos que primero que somos energía, somos alma, somos conciencia con ese, y una vez que comenzamos a expandir nuestra mente y entender eso, entonces ya nos vemos al otro como alguien que lo tengo que pasar por encima para crecer. No, podemos crecer entre todos, podemos beneficiar entre todos. El win-win, digamos, que se llama, donde todos ganan, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí, en realidad, si le tengo que poner un título, es otro paradigma que es win-win-win. O sea, Triple win. claro, gano, ganás, ganamos. Exacto, ese es el... Bueno, ya es bastante tarde. Sí, creo que nos pasamos. Hablando, Creo que nos pasamos. Hace un poco. vamos a tener que ir a echar un poco de materia para... Sí, creo que tenemos que ir a otro alimento y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Chao, Chao, gente.